Ya está. ¿Ya estamos? Hola, ¿me veo? Estamos. Vale, bien. Bueno, pues nada. Sí, tengo todo funcionando, todo ok. Bueno, buenas tardes a todos. Damos paso a la primera sesión relativa a comunicaciones del Congreso de Ingeniería Espacial del Instituto de Ingeniería de Espacio. En principio, pues nada, agradecer a todos los asistentes a esta sesión el que estén aquí y sobre todo, pues nada, tratar de asegurar que todo el mundo se lo pase lo mejor posible dentro de la situación que estamos viviendo y seguir adelante con todas las posibilidades que nos ofrece a día de hoy el mundo digital. Con lo cual, pues bueno, pues lo primero que quiero hacer es dar paso a nuestro primer ponente, cuyo nombre es José Pizarro. Es físico por la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, y máster en sistemas espaciales por la Universidad de Delft, en Holanda. Con más de 20 años de experiencia en el sector espacial, ha trabajado principalmente para el Observatorio Europeo Austral, desarrollando instrumentación para diversos de sus telescopios, y actualmente trabaja como ingeniero de la Agencia Espacial Europea en STEC, Holanda, en el estudio y aplicación de nuevas tecnologías de comunicaciones cuánticas al sector espacial. Debido a que José, aunque tenga un nombre muy español, se maneja bastante mejor en inglés que en español, pues esta ponencia va a ser dada en inglés. So thank you, Jose, for being here with us. It's really an honor to have you here sharing with us a little bit of your broad experience in this field. So thank you very much, Miguel, for that great introduction. Let me share this presentation. As always, in these times, we all have problems with this new technology. 2 seconds, please. Bear with us. And present mode. Okay, should be visible now, the main screen, correct? Okay, not all quantum is the same. Okay, what does that mean? Well, in this presentation, I'm going to give a brief overview of the different type of quantum technologies and also what we're doing here in ESA. These days we hear quantum this, quantum that. I've even seen quantum coffee and quantum washing powder. So what are we doing in space? Maybe we do this. Set course for Epsilon and engage quantum drive. Course set, drive engaged. Unfortunately, we're not quite there yet in the ESA. We're also, although involved in quantum leaps in technologies, we are not in quantum leaping either. So not my quantum. So what are the maybe promises? What are we really feasible? Quantum communication in space, quantum internet, and quantum computing. Yes, we're working on that at ESA. Quantum key distribution as well in communications. Yes, we're also working on that at ESA. So let's go to the beginning. What is all this quantum stuff? So a little bit of a primer in quantum basics, because if anything like me, it's been so many years that we've touched anything quantum from university, nobody remembers any of it. Qubits. A qubit is the same as a classical bit between 0 and 1. It is a value over a Bloch sphere. If I had a pointer here, I would be pointing to the bottom left-hand corner. You see a Bloch sphere is a probability value over that surface. It is also represented in these what are called KETs, K-E-T. And a quantum state is represented as a 0 or a 1 or a combination, a superposition. So you've heard of this thing called entanglement, and you've heard all such things. Let's see if we can try to understand what entanglement is. The world's worst magic trick. First, we take 2 cards, and being Madrid, obviously these 2 cards. So we take these 2 cards, we entangle the 2 cards, and then we place each of these cards in 2 different envelopes. We send one to Mars and we send one to Earth. So which is which? I don't know, you don't know. Okay, so we open the card on Mars. It's the ace of coins. Now, through faster than light communication, black magic, I don't know what, can we know what the value of the card is at Earth? Yeah, of course we do. It's the ace of clubs. But
Qubits are a little bit more complicated, but if you have that idea in your head, entanglement, you get rid of all this new mumbo jumbo black magic idea people have about quantum mechanics. So you measure one entangled qubit and you deduce the properties of its partners. The way we did that with the card, we measured one card and we can deduce the value of the other qubit because we know the value of the other card. Quantum computing, another card trick. This one is a little bit better, but it's a little bit shorter. So we're going to do an entanglement with your Find the Lady example. You've maybe seen on the streets, when we were allowed on the streets many years ago, this famous card game of finding the ace of queen, the queen of hearts, sorry. So on average, a human takes 2 1/4 turns to find the queen. Okay, so now if I program this system into a quantum computer and each of these cards is 1 qubit and entangle them, a quantum computer takes 1 turn every single time. I mean, every time you run it, you randomly mix up the qubits, every time it picks the queen of hearts. It's not magic either. It's using the quantum mechanics and the entanglement and something called Grover's algorithm. This is what they call a quantum circuit. If we had more time, we could explain it to you, but it's there as references. And Wikipedia is great for explaining these things. The other thing you've heard of with quantum computing is Shor's algorithm. This is used to factorize prime numbers. Okay, and if you have a quantum computer of sufficient qubits, this factorization can take seconds. At the moment, with classical computers, it can take the order of years to factorize large prime numbers. This is important later. So what are the quantum computing opportunities? Simulations of the quantum world, optimization problems, machine learning, database search, square root of n, cataloging and identification systems, solving numerically hard problems, factorization of primes. Factorization of primes, that's also called quantum threat. But remember, quantum computing is not just a faster computer. It's a different way of computing. So it's horses for courses. So quantum threat versus quantum opportunity. So what is the champion of the quantum threat? You have QKD, quantum key distribution, QCI, quantum communications infrastructure, PQC, post-quantum computing, where you'll hear terms like NIST and AES-256, where if you double your AES-256 key length, you can get the equivalent strength even with quantum computing. So QKD, quantum key distribution, uses various types of systems, as you can see here on the screen. But what is it? How do we share a key between Alice and Bob without Eve, the bad guy, listening? So there's 2 methods. Remember the worst card trick that I mentioned at the beginning? Prepare and measure protocols. You prepare a qubit, you prepare a card. The act of measurement changes the state. And if the state changes, you can detect the probability of eavesdropping within a certain noise threshold. The other way is the entanglement-based protocols, where you share where you entangle 2 photons between 2 parties. Okay, so okay, very good. You've sent me an entangled photon. Now what do I do with it? So QKD allows the sharing of the qubits via a quantum channel or a photon over fiber optic. And by doing that, you authenticate the key and also create the key on a publicly authenticated channel or an open channel without Eve. So how do we do this? In 1984, there was a paper called BB84. This is an extract of this paper. I'm going to try to explain it because I'm sorry, but typewritten print is very hard to read these days. Okay, Alice prepares a measurement or qubits or photons in a vertical or so 0 or 1. So 0 is a vertical or vertical diagonal, and 1 is horizontal or down diagonal. So plus or X basis. So Alice creates a random bit 0 and sends it on a plus basis with a photon polarization. Bob randomly measures the value and records the value he records. Then Alice does this for various values. As you notice, Bob his measure basis doesn't always match of Alice's. This is important. So Bob then reports which bits he measured with which basis. He doesn't say the value that he measured, but he says, like, for bit 1, I measured vertically. For bit 2, I measured diagonally. And Alice then says, Bob, bit 1, you measured correctly. Bit 2, you measured wrong. Bit 3, you measured correctly. And with that, they create a key. If Eve is listening, the number of bits differing
over a certain threshold indicates she's listening. And that means discard this attempt and create a new key. Great. So what do we use QKD for? Well, once Alice and Bob have agreed a shared key, they can put it into a classical encryption system or a PQC system to encrypt normal data. But remember, QKD does not protect data. This is one of these false promises. QKD only allows secure exchange of keys. It is not protecting your data at rest. Okay. PQC, post-quantum computing. Well, as QKD allows exchange of keys into algorithms, you can use various different algorithms, use these keys as inputs to the algorithms on AES-256 or new crypto, not based on primes. For example, NIST is announcing new standards in 2022 and 2024. Quantum Internet. Okay, what is quantum? You've heard of quantum computing, quantum communications, QKD. Quantum Internet is it's actually still in the research stage, and Delft has managed to create a quantum internet of 4 nodes where you require quantum memory. So you share the values between quantum computers over the quantum internet so that they can work together. All right, all very good. Now, what do we do in ESA? I'm going to run another short video and then we'll see how we are for time. Today, everything is connected. Connectivity underpins the world around us. Traffic, energy, health, and trade are all pillars of modern society and depend upon good communications. To protect our privacy and critical infrastructure, communication must be secure. Especially for governments, protecting internal information is critical, and equally important for maintaining trusted relationships with our close neighbours and worldwide partners. Secure communication requires cryptographic keys shared by 2 partners. Anybody else in possession of the key can decrypt the message and gain access to the secret content. Generating and sharing these cryptographic keys is the foundation of secure communication. Depending on the circumstances, secret keys can be shared by trusted couriers or mathematical algorithms running on computers. Quantum key distribution is a new tool that can help improve security by using the randomness and fragility of light particles called photons. Anybody intercepting the quantum link will disturb the particles, producing a broken key that the users can detect and discard. The challenge of quantum key distribution is how to deliver all the keys to the many users distributed over Europe and the world. Photon signals degrade over terrestrial fiber networks, requiring new sets of keys every 150 kilometers, which drives up system costs and can create additional vulnerabilities. A space-based service can reliably and cost-effectively connect a multitude of diverse users over large distances, complementing a terrestrial approach to cover smaller distances. In space, quantum photon pairs are generated by a satellite. 2 laser terminals direct the photon pairs to optical ground antennas deployed at the secured user sites where the photons are used to generate keys. The laws of quantum physics dictate that the keys are never present on board the satellite. Positioning the satellite in a geostationary orbit allows full coverage of Europe and the surrounding parts of the globe. It also means that when there's cloud coverage, the key delivery can be rescheduled to cope. The European Space Agency plans to develop a precursor to such a quantum key distribution network, the SAGA Security and Cryptographic Mission, which will develop and demonstrate the optical laser terminals that can send and receive quantum photon pairs. The SAGA method allows security certification to stay with each ground user, who only needs to trust their own ground station and network, paying no mind to the satellite or partner elements. The European Commission is currently exploring the use of terrestrial fiber communication networks for generating and exchanging keys using quantum technologies compatible with SAGA. This terrestrial quantum infrastructure will help enable the EU to securely exchange sensitive information across the member states. ESA and the European Commission have entered into an agreement to explore the design of an integrated quantum communication infrastructure, including both the terrestrial and satellite components.
Saga will enhance quantum key distribution to meet even the most demanding users' needs, providing a new and more flexible way of protecting communications, both within Europe and beyond. Okay, so what you've seen in the video, this is what Saga will plan to do. We plan to use it as a basis for developing quantum communication services, research, and also identify QKD use cases and operational concepts. Okay, quantum communications infrastructure. This is a term you're going to be hearing over the next few years from Spain, from governments, from European Union. This is basically, it's the foundations of the new internet. So ESA has the in-house expertise to contribute to the Euro QCI and also national QCI programs and also other industrial initiatives. Okay, so the main requirements for UCI is high bit rate, high key rates, geographical coverage, which is why we need to go to space, because at the moment of the fiber optics, there's a limit of about 150 kilometers, and security requirements and the terminal sizes. So this is an example of how a space segment could link into a terrestrial QCI system, and the more details of how it works. And with that, I think I'll end my presentation for the time. And there, the activities we've done are ESA's history. Thank you very much for your attention, and I'll pass you back to Miguel. Okay, thank you very much, Jose, for sharing with us all the huge knowledge that you have about all these matters that are very, very complicated. Anyway, thank you. Fine. Nuestro próximo ponente, ya seguía yo en inglés, anda que estoy yo bien. Nuestro próximo ponente se llama Pedro Pinto Marín. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el IES. Nos va a hablar de la evolución de las comunicaciones espaciales desde el punto de vista de un operador de satélite. Durante su vida profesional siempre ha estado ligado al sector aeroespacial, trabajando en instituciones como el INTA y la Agencia Espacial Europea. Y desde el año 2000 trabaja para Hisdesat, donde actualmente es gerente de los servicios de banda ancha del grupo y responsable de las actividades de innovación dentro de la dirección técnica y de operaciones. Así que, Pedro, todo tuyo. Vale, gracias, Miguel Ángel. Bueno, lo primero, trabajo en Hispasat. Hisdesat son mis primos. Ah, perdón, mea culpa, fallo mío. No hay problema. Se ve la presentación, ¿no? Vale, bueno, pues básicamente el contenido de mi charla es contar un poco cuál es el mercado que nosotros vemos para el sector aeroespacial, y en base a ese mercado y a las características que tiene en cuanto a las aplicaciones, las prestaciones requeridas, pues pensar en la infraestructura que tenemos actualmente, si podría ser útil pues, para acometer esa demanda, o nueva infraestructura pensando a medio o largo plazo. Entonces, viendo un poco la evolución del mercado y la demanda, en primer lugar tenemos que analizar la conectividad. Si vemos aquí una gráfica de Cisco VNI, pues podemos ver que, lógicamente, la cantidad de usuarios de Internet está aumentando casi exponencialmente, con un aumento del 6% anual, y estamos llegando a 5.300 millones de personas de usuarios de Internet en el 2023, ¿no? Se ve como cada año aumentan unos 300 millones de personas para que se vea la gran cantidad de personas y de población que está accediendo cada vez más a Internet, ¿no? Si entramos en el análisis por regiones, podemos ver que a nivel global pues todavía hay un 66%. Este dato es interesante porque, a pesar de la gran cantidad de usuarios de Internet que hay, todavía quedan muchos por satisfacer. Estamos pensando en unos 7.500 millones de usuarios, pues todavía hay un 33% de la población mundial que todavía no tiene acceso a Internet, y por eso han salido proyectos de satélite como O3B, que era Other 3 Billion, aunque estaba pensado inicialmente para el sector residencial, pero luego cambió corporativo. O3B, que no ha salido demasiado bien, pero esa era su idea. O3B OneWeb, y también la constelación de Starlink de SpaceX. También vemos cómo se prevé un gran aumento en Medio Oriente y África de usuarios, del 24 al 35, y en Asia-Pacífico. En América Latina también hay algo que no deberíamos.
En cuanto a la cantidad de tráfico, bueno, pues estamos hablando de cantidades impresionantes de tráfico. Estos son exabytes por mes. Entonces estamos hablando de un incremento del 26% anual, es decir, mucho más que el usuario, es decir, los usuarios cada vez hay más y cada vez cada usuario demanda más tráfico, ¿no? Y para que os hagáis una idea, pues mira, 400 millones de exabytes al mes en el 2022, pues 5 exabytes es como todo el tráfico que genera todas las comunicaciones de la historia de la humanidad. Con lo cual, en el 2022, cada mes se cursarán 40 veces ese tráfico. La conclusión es clara, cada vez hay más demanda de tráfico y el incremento de tráfico y de usuarios es imparable. ¿Qué necesita esta conectividad? Bueno, haciendo el análisis por dispositivos, podemos ver desde hasta el 2022 que hay un incremento muy fuerte de las conexiones M2M, Machine to Machine. Estamos viendo que es del 34 al 51%. Los smartphones se mantienen estables en el número de conectividades y quizás los dispositivos fijos pues, son los que tienen menos cuota, disminuyen la cuota de dispositivos respecto al total, ¿no? PCs y TVs, ¿no? Por otro lado, aquí podemos ver el tráfico generado. Bueno, lo veo bien ahora. El tráfico generado, podéis ver que aumenta muchísimo todo el tráfico de smartphones, aunque la cantidad de dispositivos permanecía estable, los smartphones cada vez van a generar más tráfico. Las M2M, claro, al final son conexiones máquina a máquina, que son muchísimos dispositivos, los que llamamos IoT, pero generan poco tráfico cada uno, ¿no? Al final el total se dobla por la gran cantidad de dispositivos que va a haber, pero bueno, todavía estamos hablando de un 6%. Y como comenté anteriormente, el tráfico relacionado con los dispositivos fijos, como PCs o TVs, pues disminuye en cuota, ¿no? Entonces, al final, la conclusión es que estamos viendo un gran incremento en las conexiones asociadas a sitios fuera de la ciudad, porque la gran mayoría de las conexiones M2M son dispositivos IoT que no estarán en la ciudad, la mayoría estarán fuera de la ciudad. Y también en dispositivos asociados a la movilidad, ¿no? Con lo cual, aquí hay una interesante conclusión, sobre todo para el sector satélite, que la demanda no corresponderá en general, o el aumento de demanda, a donde vive la población, lo cual da una gran oportunidad para el satélite por su gran característica de ubicuidad, ¿no? Entonces, yendo un poco a un ejemplo de qué tipo de conectividades y de aplicaciones tendremos en un entorno urbano, bueno, pues tendremos aplicaciones en el tendido eléctrico de seguridad y vigilancia con drones, por lo cual requerirá gran ancho de banda y también seguramente bajo delay. También tendremos sensores en esta infraestructura que requerirá conexiones IoT, que ahí es importante la ubicuidad, pero no tanto el gran ancho de banda, ni tampoco el delay. También tendremos aplicaciones de domótica en todas las casas, con un gran ancho de banda, no solo para la domótica y los dispositivos IoT, sino también pues, el acceso a Internet residencial típico. Tendremos muchas aplicaciones de e-health. Entonces, el e-health lo que hará pues, será conectarse a las casas en el entorno urbano y también en sitios remotos y suburbanos. El e-health sí que requiere gran conectividad y un delay muy bajo. Todo esto lo estoy diciendo porque al final, en función de la aplicación, requeriremos diferentes prestaciones y los dispositivos asociados que estamos pensando en el sector espacial, pues dependen mucho de eso. Y también aplicaciones de Smart Mobility donde vemos diferentes usos. Vemos los coches conectados a sensores en la carretera, que son las típicas aplicaciones de IoT, pero seguramente ahí el delay será importante. También, si queremos llegar a un coche autónomo, seguramente todos los coches tendrán que estar conectados de alguna forma entre ellos, pues para temas de seguridad, y eso requerirá también un delay bajísimo. Pero por otro lado, también estamos viendo que en los coches conectados y eléctricos actuales también se requiere un gran ancho de banda, pues por ejemplo para descargas de software, lo estamos viendo en los vehículos de Tesla, pero ahí no es tan importante el delay, ¿no? Aunque sí, en todas estas aplicaciones es importante la ubicuidad. Otro ejemplo un poco más fuera de la ciudad sería en la granja. Bueno, estamos viendo una cantidad de aplicaciones asociadas a la granja que se va a digitalizar, como por ejemplo gestión del software de la granja en sí,
agricultura predictiva y analítica, pues drones para la supervisión del cultivo, sensores, lógicamente, por los cultivos, pues para ver un poco la temperatura, humedad, todos estos parámetros que se miden, irrigación inteligente, pues para hacer un uso eficiente del agua, o sea, datos de animales, pues para monitorearlos. Entonces, cada vez se está digitalizando más también el entorno agrario. Bueno, en Hispasat estamos pensando también en dispositivos que puedan ayudar a llevar estas comunicaciones, ¿no? Aquí estamos viendo un terminal de HiSky, que es muy pequeñito, es un terminal plano de 10 centímetros solo, que además es muy fácil de apuntar. Lo apuntas manualmente al satélite y tiene un ancho de datos bastante grande, con lo cual puedes instalarlo en estos entornos. Lo que hace es agregar el ancho de banda de estos dispositivos de IoT, que no es demasiado alto, pero te provee ubicuidad y agregación de la conectividad requerida. Y luego dentro de este entorno también es bastante interesante una aplicación que estamos viendo, que es telecontrolar los tractores. El principal fabricante de tractores del mundial, John Deere, presentó hace tiempo un tractor eléctrico autónomo. Entonces, esto se puede controlar en remoto, requiere mucho ancho de banda en cuanto a telemetría y telecomandos, pero no es importante en cuanto al delay, porque el tractor va lento, con lo cual sería una aplicación muy interesante para los satélites geoestacionarios. Entonces, una vez explicado todo esto, ¿qué infraestructura estamos pensando que es la requerida para todo este tipo de aplicaciones? Entonces, es lo que nosotros llamamos las comunicaciones del cielo. Básicamente consiste en varios tipos de infraestructuras. Estamos hablando de los geoestacionarios actuales, con diferentes mejoras, como ya veremos adelante. Estamos hablando en la órbita geoestacionaria, 36.000 kilómetros, de los satélites Very High Throughput Satellite, o VHTS, que dan conectividad, dan ancho de banda y capacidades hasta 1 terabit. Estamos hablando también de constelaciones LEO, entre 800 y 1.400 kilómetros, que, bueno, al estar más cerca de la Tierra tienen más ventajas en cuanto a delay, aunque pues, para dar cobertura a una determinada zona pues, requieres bastantes más satélites que los geoestacionarios que están fijos respecto a un observador terrestre. Y también en esta infraestructura que cubra todas las necesidades que estamos viendo, estamos pensando en el uso de hubs, que son artefactos que están en la estratosfera a 20 kilómetros, y la idea es que sean autónomos y estén pues, meses, incluso 1 año o más años, ¿no? Entonces, dentro de los hubs hay diferentes tipos. Tenemos los globos, que, bueno, seguramente conoceréis el proyecto de Google Loon, que es un conjunto de globos por toda la estratosfera que los tienen intercomunicados entre ellos. Tenemos también otro tipo que es de ala fija. Estos son aviones con una envergadura bastante grande donde tienen los paneles, pero permiten un payload a lo mejor entre 5 y 10 kilos, no demasiado grande, y una potencia de pocos cientos de vatios, ¿no? Entonces, a pesar de esa limitación, pues puedes pensar en aplicaciones de baja o internet residencial al usuario, ¿no? Lo cual es muy interesante porque te puede dar una gran capacidad y un bajísimo delay. Estamos hablando de que al estar a 20 kilómetros de la Tierra, el delay es de 1 milisegundo solo. Cuando las constelaciones LEO, la gran ventaja que aportan, por supuesto, es el delay respecto a los geoestacionarios, pero estamos hablando de 20 a 30 milisegundos. Y luego tenemos los dirigibles, ¿no? Lo que llamamos aerostats, que son pues, artefactos también, pero que a lo mejor tienen una envergadura, una longitud entre 100 y 150 metros, incluso hay proyectos de más de 150 metros. Entonces, gracias a esta envergadura puedes meter payloads de cientos de kilogramos y también de una potencia de kilovatios, ¿no? Lo cual te permite pues, un poquito más ancho de banda de las aplicaciones que estábamos hablando de la fija. Y luego aplicaciones, lo que llamamos Direct 4G, es decir, tener una celda 4G arriba en la estratosfera con los móviles comunicándose directamente a ella, cosa que no podemos hacer en los LEO y en los GEO debido a la distancia. Entrando un pelín más en detalle, a ver cómo voy de tiempo, bueno, quedan como 5 minutos me parece, ¿no? En cuanto a los VHTS, bueno, pues lo que hemos comentado, que pueden llegar a 1 terabit. Entonces, la ventaja que tienen es que incrementan la capacidad respecto al satélite geo tradicional,
Y como tienen tanta capacidad que lo consiguen por tener muchísimos beams pequeñitos a lo largo de toda la cobertura de la Tierra, pues lo que se consigue es que el coste del gigabit sea inferior a otras soluciones satelitales, ¿no? Clave para poder competir con soluciones terrestres, ¿no? También es importante que tenga algo de flexibilidad en los payloads, porque el problema que hay aquí es que tienes que hacer mucha inversión y es muy difícil acertar la demanda de cara a 15 años, ¿no? Entonces, tienes que tener algo de flexibilidad para poder cambiar capacidades entre las diferentes coberturas, porque si no, es muy difícil rentabilizar la inversión, ¿no? También estamos viendo un concepto de geo digital flexible. Esto, el concepto consiste en que tengas un satélite que sea totalmente reconfigurable en órbita, lo cual es muy interesante porque al final el fabricante pues, conseguirá de alguna forma estandarizar la plataforma del satélite reduciendo los costes, porque al final todas las configuraciones, al menos esa es la idea del concepto, se harán directamente en órbita, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo donde podemos tener beams a la usanza que cubren un continente entero y luego beams o capacidades de multi-spot, con spots muy pequeñitos, simultáneamente, o podemos conmutar entre uno y otro o cambiarlas, luego lo veremos un poco más en detalle, las características de los diferentes spots. Gracias a ello, pues podemos tener lo que llamamos el field ratio. El field ratio es cómo vamos llenando el satélite. Entonces, es clave para los operadores satelitales llegar a un field ratio determinado pues, para cubrir el business case, ¿no? Entonces, gracias a esta adaptación, tenemos bastantes posibilidades de cubrir el field ratio. Otro concepto que estamos viendo son los microgeos, que al final son nanosatélites que queremos enviar a la órbita geoestacionaria. La ventaja que tiene es que la fiabilidad la distribuyes entre los diferentes satélites, porque al lanzar varios, pues esa fiabilidad no es la misma que la fiabilidad que tendrías en un satélite completo. Porque si tienes un satélite completo, un satélite único, perdón, sería un fallo total, ¿no? Y sin embargo aquí lo que haces es distribuir esa tasa de fallos, esa fiabilidad. También otra ventaja que tiene es que es modular, ¿no? Entonces tú puedes ir llevando satélites o nanosatélites al espacio en función de las necesidades que tengan tus clientes, ¿no? Luego, como hemos comentado, las constelaciones LEO, pues la gran ventaja es, claro, al final cubres una gran cobertura a lo largo de la Tierra para montar toda la constelación y es la movilidad y la baja latencia. Es clave tener enlaces intersatélite, que normalmente las constelaciones LEO no se está viendo, aunque ahora creo que Starlink de SpaceX sí está empezando a tener este tipo de conexión. Esto es clave principalmente por dos motivos, por seguridad y luego también porque te evitas muchos gateways en la Tierra, porque si tienes que poner un gateway cada un número determinado de satélites, pues te sale muy caro en cuanto a inversión y también la operación se complica mucho. Uno de los grandes inconvenientes que yo creo que es para mí el gran desafío de las órbitas LEO, más que la tecnología de los satélites en sí, es el terminal de usuario, ¿no? Al final, si quieres ir a un sector residencial, tienes que hablar de terminal de usuario de 300, 400 dólares, cosa que es muy difícil de conseguir con un terminal sencillito, plano y autoapuntable con el enlace electrónico y autoapuntable, ¿no? Finalmente, los caps que he comentado, la gran ventaja sobre todo es la flexibilidad, porque tú puedes cambiarlo de cobertura simplemente moviéndolo en la estratosfera o también tú puedes bajarlo a tierra y cambiar el payload, ¿no? Al estar tan cerca de la Tierra. Tiene coberturas pequeñas, tiene un bajísimo delay, como he comentado, y permite aplicaciones que no permiten, como el Direct 4G, es decir, una celda 4G, incluso 5G, en el cielo, ¿no? Esto no lo permitirían los satélites LEO, aunque hay algún proyecto por ahí, pero todavía está en fase de proyecto, no está en fase de comercialización y explotación. Finalmente, con toda esta infraestructura, lo que estamos viendo es si podemos cubrir todas las aplicaciones o la gran mayoría de las aplicaciones de telecomunicaciones que tenemos. Entonces, este gráfico lo diseñamos para analizarlo, ¿no? Entonces, iré rápidamente. Aquí tenemos todas las aplicaciones o que pensamos que queremos ver a nuestros usuarios y alrededor tenemos la infraestructura, en primer lugar los hubs, luego los satélites LEO y luego los GEO, ¿no? Entonces, vemos como para algunas aplicaciones los hubs son muy interesantes,
para banda ancha, acceso a banda ancha. El Direct 4G, los hubs serían los únicos, el único que por ahora, que el único que puedes montar una celda 4G en el cielo, o en este caso en la estratosfera. Y también para aplicaciones de celulares de baja haul o de datos, ¿no? De bajo delay, ¿no? Podrían servir para aplicaciones IoT, lo que hemos hablado que son sensitivas al delay, ¿no? Lo que hemos hablado de la interconexión entre los coches, bueno, esto podrían, los hubs por el delay en sí, podrían hacerlo. Luego también tendríamos satélites LEO que permiten comunicaciones de movilidad. También permitirían M2M, IoT y también estamos hablando bueno, también dar aplicaciones de baja haul, ¿no? Pero sobre todo son interesantes para aplicaciones que son sensibles al delay, como podéis ver aquí ya. Finalmente los satélites GEO creo que todavía y seguirán teniendo sentido en todo este análisis de demanda. Los estamos viendo por supuesto, para aplicaciones M2M donde requieres una larga cobertura y ubicuidad, aplicaciones de movilidad, por supuesto, y las DTHs, las aplicaciones de Direct to Home, distribución directa al hogar, por supuesto, también tendrán un gran significado para los satélites GEO. Esto rápidamente sería un satélite, el satélite que pensamos nosotros del futuro, que lo llamamos SDN o Software Defined Radio, el que os he comentado antes, que se podía definir y configurar directamente en órbita. Entonces aquí, pues en esta parte, que es la parte de RF, tú puedes seleccionar la ganancia, la potencia, puedes seleccionar los ACs que sean steerable donde quieres apuntar, la polarización, etc., ¿no? Dentro de esta parte podrías seleccionar la modulación, el encriptado, el FEC, etc. La canalización, muy importante, si quieres que sea un transpondedor transparente o regenerativo, etc. También vemos muy interesante el concepto de CubeSats, que son nanosatélites. ¿Sí? Disculpa que te corte, Pedro, pero necesitamos que vayas acabando, que si no nos comemos el tiempo. Bueno, simplemente estos CubeSats vemos que es un concepto interesante porque son satélites pequeños que están teniendo una gran potencia. Esto es una U que es 10 por 10 por 10 centímetros y al final son modulares. Y además están viendo antenas que son inflables que pueden llegar hasta 2 metros dentro de esta U, ¿no? Pues esto permite aplicaciones de New Space porque la puedes comprar directamente en una página web y montarte tú este CubeSat y hacer una constelación. Y finalmente, toda esta infraestructura creemos que tiene sentido de por sí, pero también es muy interesante que esté interconectada entre ellas. Aquí vemos interconexiones ópticas entre satélites GEO, LEO, hubs, para dar servicio pues, a usuarios en tierra, también a sondas de espacio profundo, y toda esta interconexión sería como una especie de Internet en el espacio, donde el Internet de la Tierra, sabéis que se ha formado uniendo Tier 1, pues esto a lo mejor sería gracias a la participación de los diferentes operadores de satélite. Y nada, muchas gracias. Perfecto, Pedro. Pues muchísimas gracias por tu presentación. Yo siempre, francamente, soy un apasionado de los temas de radio y de radio por satélite, además. Reconozco que el SDR es algo que me vuelve loco. Y nada, pues interesantísimo. A ver si todo llega a buen puerto como debe ser. Bueno, nuestros siguientes ponentes vienen de la Cátedra ISDEFE de la Universidad Carlos III de Madrid, de Espacio, y nos van a hablar de los trabajos que están desarrollando en la parte de tecnologías cuánticas. Nuestros ponentes, aunque el trabajo lo han hecho Isabel Carnotto, Julio Nevado, Juan Francisco Cabrero, Pablo Fajardo y Enrique García, por temas de tiempo, pues solamente los dos primeros, Isabel Carnotto y Julio Nevado, van a ser los ponentes en estas conferencias. Así que sin más, les doy paso primero a Isabel Carnotto, 7 minutos y medio aproximadamente, y acto seguido, pues Julio Nevado continuará con la presentación. Isabel, todo tuyo. ¿Escuchan? Ya se te oye, ya se te oye. Vale. Nosotros vamos a hablarles hoy un poco sobre nuestro emulador de un sistema de comunicaciones cuántico. En los últimos años se ha aumentado mucho el interés por las tecnologías cuánticas
Y podemos ver avances en distintos ámbitos, como en computación cuántica, donde IBM está desarrollando su procesador cuántico Cóndor, o Google, quienes lograron la primera simulación cuántica de una reacción química. Tal vez uno de los avances más importantes es la existencia de redes muy seguras gracias a la utilización de criptografía cuántica. Un ejemplo podría ser el de Huawei, Telefónica y la Universidad Politécnica de Madrid, quienes establecieron una red muy segura en una red comercial ya existente. Y también avances en comunicaciones satelitales cuánticas, como por ejemplo China, quienes rompieron el récord de la mayor distancia alcanzada con una comunicación cuántica utilizando su satélite Misius. Avances como este último son los que nos han motivado a nosotros a llevar a cabo nuestro emulador. El satélite Misius es el primer satélite cuántico del mundo y fue utilizado como fuente de fotones entrelazados para 2 estaciones terrestres separadas 1.200 kilómetros. Luego las estaciones utilizaron los fotones para establecer una comunicación segura utilizando un protocolo de distribución de claves cuánticas. Nosotros emulamos la transmisión de información cifrada a través de un sistema de comunicaciones clásico y uno cuántico, tomando en cuenta el efecto del ruido térmico y la atenuación propia de nuestro canal, que es una fibra óptica, para así poder comparar las prestaciones de ambos sistemas. Un sistema de comunicaciones cuántico consiste en transmitir la información, pero utilizando las propiedades de la mecánica cuántica en vez de, que es muy diferente a la teoría de ondas que se utilizan en los sistemas clásicos actuales. En nuestro sistema clásico modelamos la luz como una onda, y en el sistema cuántico lo hacemos directamente con la partícula de luz, los fotones. Por muy distintos que sean estos dos sistemas, pues nosotros necesitamos establecer un parámetro común con el que tenerlos bajo las mismas condiciones y así poder ver cómo les afecta el ruido térmico. Y más adelante les voy a introducir este parámetro. Primero hablamos un poco de los sistemas de telecomunicaciones en general. Sabemos que tenemos nuestra fuente de información que emite un mensaje, nuestro transmisor lo convierte en un estado o en una señal como una onda electromagnética, lo transmite a través de un canal físico donde ésta se verá afectada por el ruido térmico o por la atenuación propia del canal, y el receptor obtiene una señal distorsionada y debe tratar de obtener una aproximación del mensaje original de ella. En nuestro extremo transmisor del sistema clásico utilizamos una modulación BPSK sencilla, en donde modulamos en fase nuestra onda. Nuestro bit 0 lo representamos como un coseno, como se ve en la gráfica azul, y el bit 1, pues la misma señal desfasada 180 grados, como se ve en la gráfica roja. Ahora vamos a introducir este parámetro común a los dos sistemas, y este parámetro lo llamaremos n sub s, y lo vamos a definir como el número promedio de fotones que va a tener nuestra señal. A mayor potencia que tenga nuestro láser, pues mayor cantidad de fotones promedio pues vamos a estar generando y transmitiendo por segundo. En nuestro sistema cuántico también utilizamos una modulación BPSK para la similitud, y nuestro emisor prepara dos estados, uno para representar el 0 y uno para representar el 1. Estos estados se calculan por lo menos como un estado genérico alfa, como se ve en la ecuación. También aquí vamos a recordar nuestro parámetro n sub s, que definiremos como el número promedio de fotones que en este caso va a tener nuestro estado alfa. Ahora, pasando a la distorsión que agrega nuestro canal, tenemos primero la atenuación de la fibra óptica, determinado por un parámetro gamma, y va a decrecer exponencialmente a medida que la distancia aumenta. Si es verdad que, aunque en ambos sistemas, el cuántico y el clásico, esta atenuación supone un decremento en potencia, vamos a modelar en el clásico como un decremento en la amplitud de nuestra onda y en el cuántico como un decremento en el número promedio de fotones que tiene nuestro estado. El segundo efecto sería el ruido térmico, el cual llamaremos o modelaremos como n, y será un número promedio de fotones radiados a una cierta frecuencia y a una temperatura por segundo. Lo que va a causar este ruido es que nuestra señal transmitida, nuestro estado, se vea o no sea perfecto, sino que esté distorsionado, lo que va a obligar a nuestro receptor a tener que tomar una decisión sobre esta señal distorsionada que ha recibido, sobre qué es lo que más probablemente fue transmitido en el origen. Para dar un ejemplo, en nuestro emulador tomamos n sub s como 1.5, lo que significa que el sistema clásico trabajamos con una señal que tiene un promedio de 1.5 fotones, y en el sistema cuántico es nuestro estado alfa, por ejemplo, el que tiene 1.5 fotones en promedio. Por último, vamos a hablar del protocolo de cifrado que utilizamos, el protocolo que utilizamos para generar la clave de cifrado para nuestra información. Utilizamos el protocolo BB84 de distribución de claves cuánticas, que se fundamenta en dos teoremas.
El primero es el teorema de la no clonación, el cual sostiene que la información cuántica aleatoria no puede ser copiada, porque el medir un sistema cuántico desconocido lo que nos da es una medida aleatoria y además alteramos la información de nuestro sistema. Y el segundo fundamento sería la verdadera aleatoriedad, que el hecho de que medir un sistema cuántico desconocido nos dé bits, nos dé una respuesta aleatoria, nos abre las puertas a generar cadenas de bits realmente aleatorias en vez de la pseudoaleatoriedad que nos dan los sistemas de ahora que funcionan con algoritmos. Si un tercero llega a conocer nuestro algoritmo, pues nuestra información podría estar en peligro. Esto es lo que realmente como que separa los sistemas cuánticos de los clásicos. El hecho de que un sistema cuántico nos ofrezca una verdadera aleatoriedad y una imposibilidad de copiar información hace que tengamos redes sumamente seguras. Por último, para explicar este protocolo vamos a utilizar esta imagen donde un fotón va a representar un bit y vamos a utilizar dos bases. Un fotón vibrando horizontalmente, como en nuestra base más de color azul, significa un bit 0 y verticalmente significará un 1. Y en nuestra base X, vibrando un fotón de forma diagonal izquierda significa 0 y diagonal derecha significa 1. Nuestro emisor Alice debe elegir una secuencia aleatoria de bits que serán la clave y también debe elegir con qué digamos, base va a transmitir cada uno de estos fotones. Nuestro receptor Bob también va a elegir con qué base va a medir cada uno de estos fotones. En los casos donde las bases coincidan, Bob va a obtener la medida correcta el 100% de las veces. Y cuando las bases no coincidan, pues Bob obtendrá 0 o 1 de forma aleatoria. Posteriormente, Alice y Bob deben intercambiar por un canal público cuáles fueron las bases que utilizaron y descartar todos los bits de bases que no coinciden, y la clave resultante utilizada para el cifrado es la secuencia de bits restante de todas las bases que han coincidido. Bueno, yo tras la introducción teórica que acaba de realizar Isabel, voy a comenzar a comentar los resultados del código del emulador que estamos desarrollando. Bueno, primero voy a introducir algo que probablemente todos conozcamos, que es la tasa de error de bit, porque va a ser el parámetro en función del cual vamos a comparar el rendimiento de ambos sistemas. Evidentemente, si transmitimos 1000 bits y la tasa de error de bit es 0, vamos a recibir los 1000 unos. Si transmitimos 1000 unos y la tasa de error de bit es 0,1, vamos a recibir 900 unos y 100 ceros. Y bueno, evidentemente, si la tasa de error de bit es 1, vamos a recibir todos ceros. Bueno, vamos a comenzar a analizar nuestro sistema en función de un único parámetro que va a ser la temperatura, y vamos a dejar el resto de parámetros fijos como ya ha dicho Isabel. Aquí podemos ver lo que es la tasa de error de bit, ¿vale? Lo que hacemos es digitalizar la imagen y a partir de esos bits vamos a transmitirlos en bloques de 100 bits. Lo que hacemos aquí es, por ejemplo, para lo que llamamos repetición 2000, calculamos únicamente la tasa de error de bit para los 2000 primeros bloques. Podemos ver que esa tasa fluctúa mucho al principio y a medida que aumenta el número de bloques transmitidos comienza a converger. Esto es algo obvio, ya que cuando el número transmitido de bloques y por tanto el número transmitido de bits es pequeño, el efecto que tiene un bit erróneo sobre la tasa de error va a ser mucho mayor que cuando el número de bits o de bloques es mayor. En cuanto al rendimiento de ambos sistemas de comunicaciones, podemos ver que el sistema de comunicaciones cuántico es mucho mejor en términos de probabilidad de error que el sistema clásico. Está un orden de magnitud por debajo. En la transparencia siguiente podemos ver las imágenes que habríamos recibido. Esta imagen, esta y otra, es la imagen que habríamos recibido al transmitirla por un sistema de comunicaciones clásico. Los bits erróneos están patentes por medio de estos píxeles que están discordantes en la imagen. Si vamos a la imagen cuántica, podemos ver que esto se corresponde con la evolución de la Bell que hemos visto antes. Es decir, el número de bits erróneos será mucho menor y por lo tanto el número de píxeles discordantes en la imagen también será menor. Podemos volver al caso clásico para comprobar también esta transmisión en función de audios. Podemos escuchar la sinfonía con ese ruido que sería el equivalente a estos píxeles discordantes. Si miramos para la transmisión cuántica,
podemos apreciar que ese ruido es mucho menor. ¿Qué ocurre si aumentamos la temperatura hasta los 0 grados? Si aumentamos la temperatura hasta los 0 grados va a ocurrir algo que vamos a ver que se va a convertir en tendencia, y es que mientras que el sistema clásico apenas ha empeorado sus prestaciones, el sistema de comunicaciones cuántico ya se ha situado en el mismo orden de magnitud que el sistema clásico en términos de tasa de error. Esto, hablando en términos de tasa de error, no supone ya una mejora del sistema cuántico respecto al clásico. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por esto, ya que esta tasa de error sigue siendo 4 veces menor y por lo tanto el número de píxeles erróneos será mucho menor en la imagen cuántica. Lo volvemos a ver. Podemos ver que la imagen clásica apenas ha cambiado respecto al caso sin ruido, el caso de los menos 200 grados. Y para la imagen transmitida cuánticamente podemos ver que ese número de píxeles discordantes en la imagen aumenta. Podemos volver a escuchar los audios. Y para el caso cuántico, ¿qué va a ocurrir otra vez si aumentamos la temperatura hasta los 20 grados centígrados? Bueno, pues la ventaja que suponía inicialmente el sistema cuántico se ha diluido y lo volvemos a ver por medio de las imágenes. El número de píxeles erróneos de la imagen transmitida clásicamente ha aumentado, es lógico, pero es que si ahora vamos a la imagen transmitida cuánticamente, apenas podemos notar la diferencia que notábamos antes. No podríamos distinguir qué sistema ha transmitido qué imagen. Lo volvemos a escuchar por medio de los audios. Bueno, podemos ver que ya tampoco vamos a distinguir los audios. ¿Qué ocurre si para el último caso saturamos ambos sistemas con ruido y establecemos una temperatura muy alta, como en los 50 grados? Bueno, pues que no solamente la ventaja que suponía el sistema cuántico inicialmente se ha diluido, sino que ahora el sistema que va a funcionar de mejor manera va a ser el clásico. Lo vemos por última vez en las imágenes, donde podemos seguir discerniendo algunos elementos de la imagen clásica. Podemos ver el pico, incluso las patas o incluso la montaña que había inicialmente en el fondo, mientras que para la imagen cuántica apenas podemos intuir dónde se encuentra el ave. Ahora lo vamos a ver mucho más claro en los audios. Donde prácticamente todo es ruido, pero podemos seguir intuyendo la sinfonía. Sin embargo, para el caso cuántico, tenemos incluso que esforzarnos para poder seguir la sinfonía. Bueno, ya terminando, bueno, a modo de resumen, pues podemos ver cómo a bajas temperaturas la tasa de error de bit del sistema cuántico es insignificante, mientras comienza a aumentar la temperatura, la tasa de error de bit del sistema cuántico crece mucho más rápido. Y ya, pues, para terminar, bueno, las conclusiones que extraemos es que a altas temperaturas el sistema cuántico va a rendir peor que el sistema clásico, y que los sistemas cuánticos van a rendir mejor a bajas temperaturas y además nos van a permitir introducir esa criptografía, esa distribución de claves ultra segura. Por último, queremos hacer notar que el desarrollo de este emulador no ha terminado y que continuaremos trabajando para poder emular otros aspectos de la realidad, como por ejemplo la presencia de un espía de IBI o la atenuación en el espacio libre, además en la fibra óptica. Bueno, chicos, pues francamente interesantísimo. Si por mí fuera, vamos, me quedaría horas y horas oyéndoos hablar, pero por desgracia los tiempos en este tipo de temas son limitados. Así que vamos a pasar a nuestro próximo ponente. Muchas gracias a los dos, por cierto, que no lo he dicho. Gracias. Muy buena presentación. Bien, nuestro próximo ponente se llama Sebastián Catofi Salvoni. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene más de 15 años de experiencia en el sector de los operadores de comunicaciones por satélite. Sebastián ha pasado por diversos puestos técnicos
y de dirección en Hispasat y STM Spain. Asimismo, ha sido Product Manager para servicios de movilidad y Country Manager en EMC España. Desde el año 2015 es responsable de desarrollo de negocio de Hisdesat. Esta vez sí lo he dicho bien. Sebastián, todo tuyo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a compartir la presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Os voy a hacer una breve presentación de un caso de éxito de un uso dual de satélites gubernamentales, en el caso de comunicaciones. Cuando hablamos de uso dual, hablamos de tecnologías que se utilizan indistintamente en el ámbito de seguridad y defensa, en el ámbito militar y en el ámbito civil. En este caso es el uso de nuestros satélites de comunicaciones militares para un proyecto de una aplicación, como he dicho, más de ámbito civil, ¿no? ¿De dónde nace el proyecto? Nuestro país tiene desplegados en el exterior entre 2.300 y 3.000 efectivos, 3.000 soldados, ¿vale?, que están fuera de nuestro país, están lejos de sus casas durante muchos meses y hay una necesidad evidente de que se puedan comunicar con sus casas, con sus familias, de que puedan incluso tener acceso a contenidos digitales para los momentos de descanso, los momentos de esparcimiento y de ocio que puedan tener en las misiones militares en el exterior, ¿no? Y además estos usuarios, nuestro personal desplegado en el exterior, tiene que poder utilizar sus propios dispositivos, como hacemos todos, ¿no? Tú vas a un viaje o vas a un evento y quieres poder utilizar tu teléfono móvil, tu tableta, tu ordenador portátil, ¿no?, para acceder a tus contenidos o a lo que tú consideres. ¿Qué problema nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es el problema que había hasta ahora en este tipo de despliegues de nuestros militares en el exterior, ¿no? El principal problema es que para acceder a estos contenidos, principalmente para acceso a Internet, por decirlo de una manera, se hacía a través de redes de terceros países, que normalmente cuando estamos desplegados, cuando nuestros militares están desplegados en el exterior, son países que son zonas de conflicto o zonas que ha habido un desastre, ¿no? Entonces, eso implica que al final estás dependiendo de una conexión que te va a ofrecer un ancho de banda que no es suficiente o que vas a tener un acceso que no es seguro en el sentido de garantizar el acceso, porque en cualquier momento, al ser una zona en conflicto o una zona con un desastre natural, se puede cortar la conexión o además puede ser interceptada, ¿no? En países donde puede haber un golpe de Estado, donde puede haber un problema local, las comunicaciones pueden ser interceptadas e incluso bloqueadas por el país anfitrión, ¿no? Y además esta red, pues bueno, es una red, como comentabas, no tiene control porque al final ese tráfico puede ser interceptado y puede ser espiado. Hay una dificultad de poner estos servicios en marcha, ya que en cada país, pues al final el proveedor que te va a dar la conexión es distinta, hay veces que no tienes proveedor y la solución evidentemente no es homogénea. ¿Cuál es la propuesta que hacemos o cómo es el proyecto que se está implantando, ¿no?, que está ya implantado, ¿no? Al final, la propuesta viene por ofrecer una solución a nuestro Ministerio de Defensa que sea una plataforma nacional compuesta por empresas nacionales, completa, es decir, que podamos ofrecer la solución, toda la solución en una única, o todos los servicios en una única solución, integral, ¿vale? Todas esas piezas que estén perfectamente unidas, con cobertura global, ¿vale? De tal forma que allá donde vayan nuestras tropas, allá donde vayan nuestro personal desplegado en el exterior, puedan tener el mismo servicio y dedicada, ¿vale? Y al final, pues con una serie de servicios que son los que estamos buscando ofrecer, desde la parte pura de conectividad de Internet de banda ancha hasta una propia plataforma de contenidos digitales, series, documentales, televisión en directo, servicios de formación a distancia, red de telefonía para poder hacer llamadas a su familia, a su gente y, por supuesto, capacidad de respaldar la propia red militar, la propia red que utiliza nuestro personal militar de mando y control para las operaciones en caso de que hubiera algún problema y puedan utilizar esta propia infraestructura. ¿Cuál es el reto aquí, ¿no? Porque hasta aquí hablábamos un poco de ideas y ahora el reto para ponerlo en práctica. Pues al final
Lo que cambia respecto a una solución tradicional es que el enfoque que le damos es no vamos a dar conectividad a zonas, no vamos a dar conectividad a un cuartel o a un campamento, vamos a dar conectividad a cada usuario. Es decir, el objetivo es, vamos a garantizar un ancho de banda a cada usuario que esté conectado, a cada soldado que tenga su teléfono y que quiera acceder a Internet o a su WhatsApp o a ver sus vídeos de YouTube, que tenga un ancho garantizado, un ancho de banda garantizado, ¿vale? Suficiente para todos estos servicios, ¿vale? Y además tener la capacidad de ofrecer contenido en streaming de series, películas, como comentábamos antes, más una televisión en directo, más telefonía, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Que si al final juntamos toda esta demanda de servicios más los 3.000 efectivos que tenemos desplegados, eso nos da un ancho de banda que sería superior a los 1,3 gigabits por segundo para cubrir a todos los usuarios de manera simultánea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ofrecer esta capacidad? Pues bueno, ofrecemos una solución de multiplexación estadística, ¿no? Volvemos a la universidad, volvemos a analizar el uso del canal y lo modelamos como una distribución binomial, ¿vale? Donde al final analizamos el número de usuarios que hay conectados o el número potencial de usuarios que podría haber conectados, ¿vale? El número de usuarios que realmente hay consumiendo ancho de banda, el tanto por ciento del tiempo que cada uno de sus usuarios pues, consume, desde que abre una página web o abre un vídeo de YouTube y ese vídeo se está descargando, y la probabilidad de que al final llegue un momento en el que haya más usuarios de los previstos conectados o que haya una congestión del canal de comunicaciones, ¿no? Metemos todo esto en la coctelera y hacemos una distribución de ancho de banda, pero vamos un paso más allá, ¿no? Al final, la idea es modelar para cada zona cómo vamos a trabajar. Me explico. Cogemos todo lo que son cuarteles generales o destacamentos en el exterior, incluso los buques de la Armada que también están dentro de esta plataforma, y analizamos sus horas de trabajo, ¿no? Y dividimos sus horas de trabajo, pues, por ejemplo, en horas valle, ¿vale? Que podrían ser las horas en las que los usuarios pues, están durmiendo, ¿vale? Esto se aplica, por ejemplo, a campamentos o a cuarteles terrestres. Tenemos también una hora de uso media, ¿vale? Que puede ser la hora de trabajo, donde nuestros usuarios pues, están en un trabajo que suele ser un horario similar a un horario de oficina, ¿vale? Donde suponemos que estos usuarios pues, no están conectados, aunque pueden tener cierta conexión, porque no estás conectado porque estás trabajando, pero puedes tener un mensaje que te llega, un vídeo que quieres ver en un momento dado, en un pequeño descanso, etcétera, con lo cual hay cierta conexión, ¿vale? Y luego nos vamos a la zona de hora pico, ¿vale? En la hora pico es donde todos nuestros usuarios ya han terminado su jornada laboral del día y están en la fase de descanso. Y aquí es cuando todo el mundo pues, quiere ver su biserie, quiere contestar sus mensajes y acceder a su contenido. Esto lo combinamos con el número de personal que tenemos desplegado en cada zona y además con el horario local, el horario GMT para compaginar, para superponer unas horas con otras. Y obtenemos un número total de usuarios que hay conectados en cada momento. Esto, como decía, lo metemos en nuestra coctelera de distribución binomial y al final obtenemos unos anchos de banda, ¿vale? Que nos dan una zona de pico de uso, una zona media y una zona valle o baja, ¿vale? Donde además esta zona se puede aprovechar para inyectar otra serie de contenidos, como por ejemplo lo que es la actualización de los servicios de streaming. Puedes llenar todo este ancho de banda de otra serie de elementos. En el caso de los buques funciona distinto, porque en el caso de los buques hay gente que está trabajando, hay gente que está durmiendo y hay gente que está de guardia durante las 24 horas del día. Y esto también se modela. ¿Cómo es la arquitectura? Porque una vez que ya hemos hecho los números, hemos puesto la idea, ahora esto hay que aterrizarlo, hay que buscar una solución que sea capaz de ofrecer todo esto, ¿no? Y tiene muchos engranajes que son complejos, además. Hay que buscar una solución que permita integrar todo. En el caso de este proyecto, somos dos partners principales, Hisdesat y Telefónica, los que damos la solución, y tenemos dos subcontratistas principales que nos ayudan a implementar todo esto, que son Santander Teleport e Inmarsat con su servicio de Global Express. Telefónica, en este caso, lo que aporta es todo lo que es la parte de contenidos, licencias digitales, para que nuestros usuarios puedan pues, acceder a contenidos como series de televisión, partidos de fútbol, la Fórmula 1, películas, todo licenciado, todo correctamente. Este contenido se entrega por satélite a todas las zonas de operaciones, ¿de acuerdo?
y además todo lo que es la salida a Internet se ofrece, es una salida a Internet controlada, es decir, no hay un acceso, por decirlo de alguna manera, 100% libre a Internet, sino que es un acceso que está vigilado por el propio Ministerio de Defensa en ambos sentidos, es decir, se evita que nuestros usuarios puedan acceder a contenido no deseado, a contenido malicioso, y se evita que usuarios externos puedan acceder a esta red a través de todos los servicios de seguridad de nuestro Ministerio de Defensa. Toda esta red se ofrece a través de nuestros satélites gubernamentales, de aquí el uso dual que hablábamos al principio, son satélites que normalmente se usan para mando y control de nuestras operaciones, pero en este caso es un uso civil, ¿vale? Y se utiliza la red de Global Express para cubrir aquellas zonas donde quedan fuera de cobertura o para aquellos buques, sobre todo, que puedan no disponer del equipamiento necesario a bordo para acceder a este servicio. ¿Cómo es la arquitectura de satélite? Para poder aterrizar todos estos servicios, ¿cómo se forma esta arquitectura, ¿no? Pues principalmente hay 3 redes simultáneas dando estos servicios que principalmente nos van a cubrir desde el continente americano con la primera red hasta Europa y desde Europa hasta Oriente Lejano, ¿vale? Hasta más o menos Singapur, con lo cual tendríamos cubiertos como 2/3 partes del globo, y además tenemos una cobertura de alta potencia cubriendo lo que es Europa del Este y Oriente Medio, donde tenemos la mayoría de nuestros despliegues en el exterior, ¿vale? El canal de entrega de datos se adapta al entorno, tanto entorno atmosférico, porque pudiera haber una tormenta de arena que dificultara la recepción de señal, o buques que estuvieran moviéndose a zonas en borde de cobertura. El satélite, en este caso, el canal de entrega de datos, se tiene que adaptar a esa circunstancia para que al final los servicios se puedan recibir sin ningún problema y sin cortes. También los canales de retorno, es decir, los canales que envían los usuarios con su información, también están adaptados a cada tipo de destacamento, pues si es un barco pequeño, es un barco grande, es un cuartel con poco personal, es un cuartel con mucho personal, y además se utiliza el multicast para hacer todo lo que es la distribución de estos contenidos. Por ejemplo, el canal de televisión en directo se distribuye por multicast de tal forma que cada usuario no se conecta a un canal de televisión y recibe un canal, sino que ese canal se emite a todos a la vez y el que quiera acceder a él, lo único que tiene que hacer es activarlo, ¿no? Y aquí viene también otra parte clave del proyecto, que es la arquitectura remota. En cada remoto, en cada cuartelamiento en el extranjero, en cada buque, se monta un CDN, es decir, un Content Delivery Network, una pequeña parte de lo que es la red de contenidos, pero desplegado en el remoto. De esta manera, los contenidos digitales, toda la parte de streaming, de series de televisión, documentales, se almacena en los servidores que hay en local, ¿vale? En esos momentos que hemos dicho de valle, de uso valle del ancho de banda, donde se puede rellenar con otra serie de contenidos, de tal forma que el usuario con su propio dispositivo a través de una aplicación dedicada puede acceder a estos contenidos en streaming sin tener que utilizar el canal de Internet. De tal forma que el canal de satélite queda completamente liberado para dar conectividad a Internet y para dar principalmente toda la parte de telefonía y permitir que el usuario pues, tenga acceso a contenidos externos y, por supuesto, a toda esta parte de contenidos internos sin consumir ancho de banda y con un refresco constante. El resultado del proyecto. Al final tenemos zonas de operaciones de nuestros soldados cubiertas, ¿vale? Tanto terrestres como marítimas, sin ningún problema, allá donde vayan van a tener el mismo servicio y la misma manera de implementarlo, ¿vale? La dualidad del sistema, el que sea un sistema en este caso militar, pero que permita dar servicios civiles, garantiza que allá donde vayan a tener disponibilidad de terminales para acceder a esos servicios y cobertura de estos servicios. Además, estamos dando unos anchos de banda o están recibiendo nuestros tropas unos anchos de banda nunca vistos para servicios welfare en el ámbito militar. Por ejemplo, en zonas de África están trabajando con anchos de banda del entorno de los 40 megabits por segundo, que para ellos, donde antes no tenían ninguna otra infraestructura, es como cambiar de mundo, ¿vale? Y además están teniendo acceso a todos estos canales o a todos estos contenidos licenciados, es decir, contenidos que pueden recibir de manera legal, con canales en directo, sus series, sus eventos deportivos, etc. Y, por supuesto, con un coste optimizado, porque al final
cuando tienes presupuesto ilimitado, pues puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pero todo esto se tiene que adaptar a un coste muy ajustado que permita que la introducción de nuevos elementos en la red, nuevos buques, otra misión en el exterior, no te aumente el coste, que puedas introducir nuevos usuarios en la red sin aumentar el coste, y que si el día de mañana tienes menos misiones en el exterior, puedas o bien reducir el coste o bien ese ancho de banda que tienes, repartirlo entre los usuarios que quedan, obteniendo un mejor servicio. Y nada más, quedo abierto a vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Sebastián, muchísimas gracias por tu presentación. A mí me ha resultado interesantísima y estoy convencido de que a buena parte de la audiencia, si no toda, también. Sobre todo porque yo soy de aquellos que hicimos la mili y bueno, luego tuvimos bastante contacto con el mundo de las Fuerzas Armadas y hemos sufrido en algún caso estar en situaciones con poca conectividad. Así que vamos, por mi parte, un gusto conocer de este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias por todo. Bueno, nuestro siguiente ponente, francamente, yo estoy sorprendido con el currículum que tiene, porque además de ser ingeniero aeronáutico, especialista en aeronaves, misiles y propulsores por la UPM, licenciado en Ciencias Físicas, bueno, no he dicho su nombre, Moisés Manuel Fernández Álvaro. Tiene un máster en Ingeniería Física, especialidad láser por el Air Force Institute of Technology de Ohio, en Estados Unidos, y es diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Bueno, como si todo esto fuese poco, pues además es general de división del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire. Por supuesto, ha ostentado infinidad de puestos en la estructura militar española y también en la estructura militar de la OTAN. Ahora mismo está trabajando en el INTA, si no recuerdo mal, perdón, ha trabajado en el INTA como director del Departamento de Programas Espaciales, subdirector general de Coordinación y Planes, subdirector general de Sistemas Aeronáuticos, en fin, infinidad de puestos. Y ahora mismo en la actualidad es el director de la Estación Espacial de Robledo de Chabela. Asimismo, pues ha tenido diversas condecoraciones y una de ellas a nivel ya más propio de ingenieros es concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros, el Ingeniero del Año en 2018, y es académico de número de la Academia de Ciencias y Artes Militares. Ahí es nada. Así que mi general, todo suyo. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Primero vamos a intentar a ver si consigo, efectivamente. No sé si... Ahí está, perfecto. Ahí, sí, perfecto, ¿no? Vale. Se ve. Bueno, pues bueno, lo bueno que tiene cuando estás, digamos, al final de la presentación de una serie de exposiciones anteriores es que te puedes apoyar en alguna de las cosas que han dicho anteriormente los ponentes, y lo malo que tiene es que evidentemente ya vas muy pegado de tiempo y ya muy ajustado de tiempo. Bueno, vamos a intentar a comentar. Bueno, aprovechando esa circunstancia que ha comentado Miguel Ángel de esas casualidades de poder estar como director de la estación aquí de Robledo de Chabela, en el entorno que se ve en esa primera imagen, y sobre todo rodeado de estas, bueno, pues de magníficas estructuras de comunicaciones, pues me pareció una buena idea, bueno, pues ir un poquito más allá, como dice también ahí en el título, en las comunicaciones, y entonces hablar, pues dar una serie de pinceladas breves de los que son las capacidades actuales y hacia dónde va un poco en el futuro, que nuevamente también aprovecharé y me apoyaré en lo que han dicho algunos de los ponentes anteriores, ¿no? Hablando de las comunicaciones de espacio profundo, como digo. Bueno, una red de espacio profundo para que dé verdaderamente servicio en esa actual y futura exploración espacial, pues necesita ser tecnológicamente muy avanzada. Y eso es un poco lo que voy a exponer en las próximas transparencias, como decía, una serie de pinceladas. Pero no solamente tecnológicamente avanzadas, sino también tiene que dar una capacidad de servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Como siempre digo,
las sondas, los satélites que están más allá, y todos los ponentes anteriores bien saben, los satélites, las sondas, nunca hacen huelga, nunca descansan, nunca duermen, ¿no? Por tanto, digamos, eso es un factor, digamos, operativamente muy exigente. Bueno, ¿cuáles son los, pues los aspectos básicos que una red de comunicaciones de espacio profundo y características básicas que tiene que tener? Bueno, primero tiene que ser capaz de dar una continuidad en la comunicación y, por tanto, estar en una cobertura, digamos, global. Y además, aquellas instalaciones donde tenemos puestos, digamos, los sensores, que es la siguiente característica, es decir, las antenas, que tienen que ser de una gran capacidad, muy sensitivas, de poder escuchar y poder oír los datos que nos transmiten aquellas ondas por muy lejos que estén, pues, como decía, estas instalaciones tienen que estar interconectadas también. Además, tenemos que ser capaces de enviar cualquier tipo de comando a aquellas satélites y a aquellas ondas con potencias lo suficientemente potentes para que sean capaces de llegar a dichas ondas. Y en todo tiempo tenemos que saber y tener la certeza de dónde están situados esas sondas, esos satélites. Por tanto, nuestros algoritmos de determinación de la trayectoria y las señales de tiempo que tenemos que utilizar, pues tienen que ser sumamente precisos y estables. Bueno, en esta transparencia nos da una idea de qué es, digamos, la estructura básica hablando de cobertura global. Bueno, pues en concreto en la red que tiene NASA, la DSN, Deep Space Network, proporciona esa capacidad, digamos, a nivel global de comunicación, esté donde esté la posición relativa de la Tierra con la sonda, a través de 3 estaciones, más o menos separadas a 120 grados. En concreto, tiene instalaciones en Australia, en España y en California, en Estados Unidos. Y como vemos ahí en el esquema, es posible establecer zonas de solape para asegurar la continuidad entre la cobertura, entre la visión de una de las antenas, de una de las instalaciones, y la que va a recibir y va a conectar en la comunicación siguiente. Bueno, esto es, hablando de comunicaciones espaciales, lo que tenemos en pantalla es aproximadamente lo que son los factores y los parámetros básicos que afectan a la ecuación del enlace. La única diferencia respecto a los satélites que se han estado comentando anteriormente, sea geoestacionario, sea LEO, es la distancia que estamos hablando ahora, que se mide, como se puede ver en la imagen, en unidades astronómicas. Eso para darnos más o menos una idea, tal como se menciona en la transparencia, la potencia ahora mismo que se recibe de cualquiera de las dos Voyager, con la antena más grande que disponemos de 70 metros de diámetro, pues como digo, la potencia acumulada durante 100.000 millones de años únicamente daría esa potencia para encender la bombilla de un frigorífico durante un segundo. Eso nos da, digamos, una idea de esas características, como digo, del data rate, la potencia utilizadas, las distintas frecuencias que tenemos que utilizar, eficiencias, ganancias, pérdidas, etc. Como decía, los distintos parámetros que en cualquier caso definen cualquier enlace en las comunicaciones espaciales, como se ha mencionado anteriormente, ¿no? Hablando precisamente de las distancias grandes, digamos, la secuencia lógica en la determinación de los tamaños de antena para recibir y para transmitir esas señales, pues fue ir aumentando. Ahí hay una especie de imagen de unas cuantas de las antenas que disponemos aquí ahora mismo en Robledo. Todavía no están todas, puesto que hay 2 adicionales que están ahora terminando de instalarse. Pero bueno, como podemos ver, desde los principios ya se hablaba de diámetros grandes, del orden de los 26 metros, hasta llegar en su momento, en el año 65, se establece la antena más grande, 64 metros de diámetro, que posteriormente fue aumentada hasta los 70 metros actuales desde el año 1988. Sin embargo, bueno, años de utilización y operación, lo que sí ha demostrado es
que la complejidad del mantenimiento y sobre todo el coste de mantener unas antenas tan grandes de 70 metros terminaba haciendo, digamos, inviable el aumentar el número de antenas. La evolución lógica pues, fue ir hacia antenas bueno, tecnológicamente más avanzadas, por ejemplo, de tipo beam waveguide de nueva generación, en la que tienen ya espejos metálicos de tipo reticular que permiten, en definitiva, tener muchas mayores capacidades y características de transmisión que las antenas grandes, pero a un tamaño mucho más reducido. Estamos hablando ya del tamaño ahora mismo estándar de 34 metros de diámetro, y en las que, por ejemplo, enfasando radioeléctricamente 4 de ellas, tenemos las mismas capacidades que una antena de 70 metros. Lo que pasa es que al menos un orden o más incluso de diferencia, de magnitud, de diferencia en el coste del mantenimiento. Por eso, como digo, las estándares, no solamente utilizados por NASA, sino también en la red STRAC de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea, se ha, como digo, estandarizado hacia antenas de 34-35 metros de diámetro. En la transparencia siguiente bueno, pues vemos también una especie de esquema básico de la capacidad de datos que ha tenido que sufrir, digamos, la evolución en la transmisión de los datos y la recepción de los mismos. Como vemos, ha aumentado del orden de unos 13 órdenes de magnitud, y todavía para las próximas comunicaciones previstas a Marte, cuando llegue la sonda, la Mars 2020, con el robot, el Perseverance, en el próximo año, en febrero del próximo año, lo que está previsto es incluso aumentar 1 o 2 órdenes aún más hasta llegar a la data rate de los gigabits. Que, por cierto, alguno de los ponentes anteriores mencionaba que ese es el orden más o menos de la cantidad de datos que se está bueno, pues intentando acometer o dar servicio para nuestras tropas que están en el exterior ubicadas, ¿no? En esta imagen tenemos bueno, pues los 3 tipos de servicios básicos que nos van a proporcionar la red de espacio profundo. Datos de tipo científico, datos típicos de ingeniería e incluso bueno, pues establecer la capacidad de determinación del tracking, de la situación, de la órbita y de la posición de cada uno de los satélites en cada momento. En resumen, hablando de comunicaciones, en los telecomandos, en el uplink, pues estamos variando entre los 20 hasta los 400 kilovatios de potencia en el transmisor. Las frecuencias en las que se está trabajando son desde la banda S hasta la banda X, los 2 y los 8 gigahercios, y los data rates desde los 10 bits por segundo, por ejemplo, con los que se trabajan con las Voyager, como mencionaba al principio, hasta los 16 kilobits. Y en la telemetría, en la información recibida de los satélites, en banda S, en banda X, y también aquí vamos hacia bandas más altas, banda K, 26 y 32 GHz. Y con data rates también desde los 10 bits por segundo y llegando en las sondas marcianas, como decía antes, hasta los 6,6 megabits y más allá incluso, para la próxima generación. Mencionaba también lo importante que es tener determinada con máxima precisión la posición para poder apuntar las antenas de manera adecuada en todo momento. Por tanto, los algoritmos y los métodos de determinación de la órbita, de la posición, es fundamental. Los distintos métodos, como ahí aparece, pues desde temas Doppler, determinación de distancia, interferometría, etc., ¿no? Y mencionaba que también la posibilidad de utilizar estas antenas para radioastronomía. De hecho, en el acuerdo internacional actualmente en vigor, firmado entre Estados Unidos y España, hay efectivamente uno de las cláusulas en donde se permite y se establece y se regula las posibilidades de dar un tiempo de utilización de estas antenas grandes para utilizaciones a los astrónomos para radioastronomía, ¿no? Hablando de la mejora en las performances y en las capacidades poco a poco, esta es una imagen que nos determina la variación que ha habido en la precisión angular. Estamos hablando desde las primeras naves a Venus en Mariner, que estamos hablando de los milirradianes en la precisión,
hasta actualmente, que estamos hablando ya de los nanoradianes, y esto, la imagen, digamos, gráfica de esta mejora en la precisión, pues es un poco la huella, la elipse de error entre las primeras naves en las Viking en el 76 y la última de Curiosity, que como vemos es mucho más precisa, mucho más pequeña. Precisamente una de estas características es lo que nos ha permitido recientemente, que ha salido en las noticias, el poder aterrizar con éxito una sonda, la OSIRIS-REx, en el asteroide Bennu y, bueno, pues recoger una muestra, al menos eso es lo que pensamos, pero de todas formas tendremos la certeza hasta dentro de 2-3 años en que la sonda, la nave vuelva a la Tierra y nos deposite lo que haya recogido, el polvo que haya recogido de la superficie del asteroide, ¿no? Bueno, esto es un esquema básico de lo que, como decía, de la red de espacio profundo que tiene NASA. Una de las estaciones, como decía, es en Robledo, aquí en España, otra en Canberra, en Australia, y a la otra ubicación es en Goldstone, allí en California. Muy similar es la que tiene la Agencia Espacial Europea. En Madrid, muy cerquita de aquí, en Cebreros. En Canberra también, en Australia, muy cerquita de Canberra, en New Norcia, y en el continente americano lo tiene en Argentina, en la estación de Malargüe. Como vemos, en ambas redes se tiene una cobertura global en todo tiempo. Bueno, esto es a continuación simplemente por dar una idea este es el diseño de antenas Cassegrain. Este en concreto corresponde a las antenas de 70 metros de diámetro. Vemos ahí en el feeder, bueno, pues los 3 conos de las 3 frecuencias de trabajo, donde está también el LNA, que trabaja a unos 258 grados bajo cero aproximadamente, y que, bueno, pues fueron, digamos, los primeros diseños que posteriormente pues, han ido evolucionando a este tipo de antenas, como antes decía, con espejos dicroicos, que tienen una capacidad de mantenimiento y de accesibilidad muchísimo mayor. Estamos hablando ya en unos tamaños de 34 o 35 metros de diámetro, y ya solo estamos hablando de unas 600 toneladas de peso, porque la anterior, la de 70 metros, estaba por encima de las 1000 toneladas. Bueno, esto es un poco ahora mismo lo que es el esquema, lo que podríamos decir el parque disponible por la NASA entre las 3 ubicaciones. Como vemos en Goldstone, en California, aparte de la antena de 70 metros, hay otras 5 antenas de 34, una adicional que utilizan para investigaciones y desarrollo de determinados prototipos. Aquí en Robledo tenemos también la antena de 70 metros y otras 5 antenas que el año que viene, cuando estas 2 que ahora mismo están aquí en verde entren siendo operativas, la primera de ellas, la 56 que aparece aquí, previsiblemente en este próximo mes de diciembre, y entrará en servicio para conectarse con el Perseverance en Marte, esa es la previsión. Y ahora mismo en Australia, en Canberra, tenemos una antena también de 70 metros y otras 4 antenas de 34. En el futuro está previsto también una 5ª antena. Bueno, pues esto es lo que en cuanto a antenas, pero eso no es todo, como antes comentábamos y en alguna de las presentaciones anteriores se mencionaba. Bueno, el enlace completo viene desde la sonda o el satélite allá donde esté, en Marte o mucho más allá, la antena, que es la que va a ser el medio de comunicación con esa antena, con las antenas y con los transmisores de la sonda, pero todo esto tiene que estar centrado y regulado finalmente en el centro de operaciones de toda la red, el centro de procesado de las señales, donde se determina efectivamente y se saca la información correspondiente, y el centro de emisión de toda la red, que es la que establece, digamos, con cada uno de los satélites la información que debe extraerse. Esto es aproximadamente, digamos, una imagen de las más de 30 misiones que ahora mismo da servicio la red de NASA, y la red STRAC de la ESA también, otras 20 misiones, con lo cual estamos hablando de una cantidad de trabajo y una cantidad de comunicaciones bastante importante.
Bueno, unas breves pinceladas en el futuro, y en esto sí que me puedo aprovechar y mucho de lo que se ha mencionado anteriormente, puesto que lo que está muy claro es que en el futuro se van a generar una enorme cantidad, mucho mayor de datos que lo que ahora mismo se están trabajando. Eso mucho más, no solamente con misiones robóticas, sino también hablando de misiones tripuladas. No olvidemos que los datos de soporte vital de cada uno de los astronautas pues van a requerir un incremento del data rate muy grande, posiblemente de entre 1 y 2 órdenes de magnitud, y además también importante, por lo que se ha comentado anteriormente, tendrán que ser información muy segura. Por tanto, todo el tema del cifrado va a ser vital también para bueno, pues asegurar la propia salud de los astronautas. Bueno, ¿todo esto a qué nos lleva? Bueno, pues desde luego a frecuencias mucho más altas. Qué mejor que efectivamente ir hacia esas comunicaciones ópticas y bueno, pues algunos otros conceptos como el MSPA, el Multiple Spacecraft Per Antena, es decir, por ejemplo, ahora mismo la sonda, la Mars 2020, que llegará, como digo, en febrero próximo, no solamente llevará el aterrizador, el Perseverance, el robot, sino también unos cuantos CubeSats que se quedará en órbita. Entonces, bueno, la idea es una sola antena, recibir toda la información global que después efectuar el post-procesado en Tierra. Bueno, hablaba de eso, de comunicaciones ópticas. Bueno, ya se han hecho una serie de prototipos, utilizando también el telescopio de Monte Palomar, e incluso algunas de esas antenas de 34 metros, pues recubriéndolas con una superficie de tipo espejo, aunque transparente radioeléctricamente, ¿no? Que bueno, pues son el equivalente, o lo ponemos por lo menos en los primeros ensayos, como a una antena de óptica exclusivamente de unos 8 metros de diámetro. Bueno, el futuro, pues el futuro... General, sí. Discúlpeme que le tenga que parar, pero necesitamos que vaya terminando porque si no nos vamos a pasar de tiempo. Pues prácticamente aquí terminamos casi con esta imagen que es una muy parecida a lo que es la anterior, o sea, como vemos también con una especie de Internet, pero Internet en el espacio profundo. Utilización como de comunicaciones ópticas con láser, como se ha dicho anteriormente, y finalmente, pues eso, pues una visión en la que habrá antenas híbridas, habrá antenas puramente ópticas, habrá satélites relé, y bueno, pues esto es lo que será, digamos, ese futuro en la comunicación espacial, que no será más que la transposición de lo que ahora mismo se está desarrollando en órbitas GEO y en órbitas LEO. Nada más, muchas gracias y perdón por llegar al final del tiempo. En absoluto, general. Muchísimas gracias a usted. Francamente interesante. Como ya he dicho, yo soy un apasionado del mundo de las comunicaciones, aunque a nivel profesional haya tirado por otros derroteros. Pero bueno, lo cierto es que me apasiona todo este mundo. Dicho esto, pues no me queda más que agradecer a todos los ponentes y, por supuesto, a las personas que han atendido a esta sesión su tiempo. Ha sido interesantísimo. Yo, francamente, me encantaría poder estar muchísimas más horas aquí hablando de todos estos temas, pero por desgracia el tiempo es lo que tiene, que pasa volando cuando uno se divierte. Muchísimas gracias a todos y nada, pues veo que por el tiempo ya no tenemos tiempo para preguntas, así que en cualquiera de los casos, si cualquiera de los oyentes quiere dejar alguna pregunta en el Slack, con mucho gusto se lo pasaremos a cada uno de los ponentes que proceda y veremos de que se vaya contestando esas preguntas. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.